Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Le hemos dado el título a este programa El Mundo de Mañana porque tenemos la certeza, mis queridos amigos, que podemos presentarles a ustedes desde ahora un futuro de gran esperanza para el género humano, para el mundo de mañana. En el mundo actual, mis queridos amigos, vemos cómo la historia continúa repitiéndose y cómo las revueltas, las revoluciones y las sublevaciones se siguen sucediendo una tras otra, como ha ocurrido desde los albores de la historia. Si miramos entonces, mis queridos amigos, el panorama actual del mundo, vemos en ebullición el Medio Oriente una vez más. Es el centro del mundo, es el punto de referencia de la Biblia, mis queridos amigos, y es donde se va a decidir el destino del mundo. En este programa tenemos como objetivo presentarles a ustedes, amigos míos, un panorama histórico y profético del mundo con una luz de esperanza al final, un final al cual nos estamos aproximando día a día. Hoy el mundo entero se pregunta en qué va a terminar, en qué va a culminar la ebullición revolucionaria, amigos míos, que ahora se está presenciando en el norte del África y en el Medio Oriente. ¿Hacia dónde nos conducirá todo esto? Como les digo siempre en este programa, amigos, hay una única fuente de información que puede penetrar el pasado hasta más allá de lo que conocemos como historia, que nos puede dar un significado del presente y un desenvolvimiento y desencadenamiento final para el futuro. Es la palabra de Dios, la Biblia, mis queridos amigos, y el objetivo de este programa, ustedes saben que aquí no les vendemos nada, no les cobramos nada, todos se los damos absolutamente gratis, con todo cariño. El único propósito, amigos míos, es presentarles un panorama profético que nos da una luz de esperanza para el género humano y que la historia humana no va a ser siempre un círculo vicioso de guerras y revoluciones. Sin embargo, lo que estamos viendo actualmente, amigos míos, no es más que el preludio de la última, amigos míos, etapa de guerras y levantamientos que estamos viendo que va a haber en el mundo y que se concentra principalmente en el Medio Oriente, pero que va a alcanzar a la redondez de la tierra, como lo explicaremos en toda esta serie de programas. Una vez más, amigos míos, nos basamos en la palabra de Dios, que es la única que nos puede decir las cosas desde el principio, en el presente y en el futuro. Una vez más, y me perdonan que los que ya han escuchado esto lo repita, pero es el fundamento sobre el cual nosotros nos basamos para presentarles este panorama. En el capítulo 44 de Isaías, una vez más, dice aquí el eterno Dios, el que inspiró esta palabra y cuya una de las mayores pruebas de su existencia es que ustedes van a haber cumplido lo que aquí les estamos diciendo y lo estamos anunciando de antemano una vez más, sin cobrarles, sin ningún interés, mis queridos amigos, sino el darles una luz de esperanza para el futuro del que la historia humana no se perpetuará para siempre como la conocemos desde sus albores. Una vez más, en Isaías 44:7 vemos cómo Dios nos describe su poder y el único que puede predecir el futuro con exactitud. ¿Y quién proclamará lo venidero? Y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Aquí vamos a ver cómo hay un orden que Dios utiliza en el tiempo del fin con los puntos cardinales. El sur contra el norte contra el sur, luego el occidente contra el oriente, luego el oriente contra el occidente y luego finalmente, amigos míos, desde lo alto será establecido sobre la faz de la tierra el reino de Dios con Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora estamos viendo cómo está saliendo a la superficie, mis queridos amigos, el último conflicto entre el sur y el norte y el sur. Y vamos a verlo aquí con un panorama histórico que Dios nos permite entender gracias a la profecía y gracias a la verificación que podemos tener en la historia, como siempre se los hemos dicho. Veamos una vez más otra afirmación de Dios aquí en el capítulo 44 de Isaías, versículo 24. Así dice el Eterno, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Eterno, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. Y hoy en día entendemos que Dios está extendiendo los cielos porque está en plena expansión el universo como una cortina. Ahora entendemos esas expresiones bíblicas, mis queridos amigos. Y luego dice que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra
por mí mismo, el que tiene poder absoluto, mis queridos amigos, sobre el cosmos y sobre la tierra. Versículo 25, Isaías 44, 25, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, y que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Dios entonces nos permite entender un panorama profético e histórico que únicamente gracias a la luz de su palabra podemos entender, mis queridos amigos. Como un breve resumen, ya les dije a ustedes que el conflicto que actualmente está surgiendo en el norte del África, amigos míos, es algo que se ha repetido a lo largo de la historia y es el preludio de un conflicto final entre el sur y el norte y el sur. Como lo vemos a lo largo de la historia, les dije en el pasado programa como 7 siglos antes de Cristo, y eso que desde antes de eso todavía podríamos remontarnos, pero para tomar datos que tenemos ya con fechas históricas, sabemos que el imperio asirio, que existió, mis queridos amigos, más de 700 años antes de Cristo, dominó toda la región del Medio Oriente y finalmente invadió la Tierra Santa, que se llamaba la Media Luna, fértil en la historia, y luego invadió a Egipto. Siempre un conflicto entre la parte norte y la parte sur. Después de ello, el imperio babilónico, igualmente, cuando Asiria fue derrotada por Nabucodonosor y Nabopolázar, su padre, en el año 604, Babilonia llenó el vacío que había dejado Asiria y también invadió la Tierra Santa, Nabucodonosor, e hizo 3 deportaciones del pueblo judío de la tierra de Judá a Babilonia durante 70 años, al fin de los cuales regresaron cuando fue instaurado el siguiente imperio que se llamó el imperio persa. Pero Nabucodonosor también invadió a Egipto, mis queridos amigos. Lo que estamos viendo ahora, una vez más, es un preludio. Les doy el programa rápido y completo para que ustedes tengan una visión histórica de lo que estamos viendo ahora y entiendan la razón de ser y en qué va a terminar. El único que nos lo puede decir es Dios por medio de su palabra y lo anuncia de antemano. Después, mis queridos amigos, del imperio babilónico surgió el imperio de los medos y de los persas, y Ciro el Grande también conquistó a Egipto. Y Ciro llenó todo lo que había sido Babilonia y también conquistó el país de Egipto. Después de los persas llegó el imperio de Alejandro Magno, mis queridos amigos. En el año 331 Alejandro derrotó a Darío III y se apoderó de todo lo que había sido el imperio persa hasta la India, y también, mis queridos amigos, se apoderó de la Tierra Santa y luego descendió a Egipto y se apoderó de Egipto, y allí hay una ciudad que todavía lleva el nombre de Alejandro, se llama Alejandría, mis queridos amigos, célebre como centro cultural de la antigüedad con su famosa biblioteca de Alejandría. Muy bien, amigos míos, después de Alejandro Magno, ustedes miren cualquier texto de historia, viene el Imperio Romano. El Imperio Romano surgió y se apoderó de todo, etapa tras etapa, de todo el territorio que había sido el imperio de Alejandro Magno, que fue dividido entre sus 4 principales generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, que se instaló en Egipto, mis queridos amigos. El capítulo 11 del libro de Daniel nos narra en forma asombrosa los detalles de los conflictos que empezaron a desarrollarse entre el sur Ptolomeo de Egipto, dirigido por una dinastía de este general de Alejandro Magno, que se tomó esa parte y parte de lo que es la Tierra Santa con los seleucidas del norte, y se repitió este conflicto sur-norte, norte-sur a lo largo de siglos, mis queridos amigos, y hasta el día de hoy vamos a ver cómo será el desenvolvimiento final, y ustedes lo van a presenciar, mis queridos amigos. Después de Alejandro Magno, ¿qué ocurrió? Toda la parte norte fue tomada paso a paso por el Imperio Romano, que fue invadiendo todo lo que había sido de Alejandro Magno, y finalmente también invadió la Tierra Santa, mis queridos amigos. Cuando Jesucristo vino a la tierra, mis queridos amigos, ustedes bien lo saben, Judea y la región, toda esa región de Israel estaba bajo el Imperio Romano. Entonces vemos los asirios, los babilonios, los medo-persas, el imperio greco-macedónico y Roma, mis queridos amigos, invadiendo el Medio Oriente, y en la batalla de Accio, César Augusto, que se llamaba Octavio, derrotó a Cleopatra, que era la última de los Ptolomeos, descendientes del general de Alejandro Magno, que tuvo como heredad, por decirlo así, el país de Egipto y parte del Medio Oriente, y Roma en el norte se apoderó de Egipto, y Egipto se convirtió con el África del Norte en el granero del Imperio Romano por varios siglos, mis queridos amigos. Una y otra vez, por eso le estoy diciendo,
Con este programa les damos una visión panorámica e histórica y saber que eso se va a seguir repitiendo y se ha repetido hasta nuestros días. Después de César Augusto, mis queridos amigos, naturalmente, como ustedes bien saben, por varios siglos, se los acabo de decir, Egipto y el norte de África se convirtieron en el granero del Imperio Romano. El grano de Egipto, el trigo de Egipto, altamente apreciado para alimentar las tropas de los imperios, mis queridos amigos, una y otra vez. Hoy en día, el oro de Egipto, se han descubierto las minas de Faraón, se convierte también en una tentación para los imperios que se perfilan y que están a punto de surgir en el horizonte del mundo. Entonces, si llegamos hasta nuestros días, amigos míos, es muy interesante saber que Dios predijo que el Imperio Romano se iba a restaurar 7 veces. Y sabemos que ha estado en conflicto el norte y el sur. Amigos míos, les he dicho cómo también el Islam se apoderó de toda la parte sur, de toda la África del Norte, de todo el Medio Oriente, de lo que había sido el Imperio Persa, amigos míos, y empezó en un conflicto con el norte que se manifestó en España durante 8 siglos y que luego también se manifestó por medio de las cruzadas durante más de 2 siglos, norte, sur, sur, norte, mis queridos amigos. Ahora, aquí en este programa les vamos a demostrar que eso no va a continuar para siempre. ¿Qué ocurre? Europa y el Imperio Romano habría de ser restaurado 7 veces, tal como está escrito por la palabra de Dios en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Mis queridos amigos, los invito a que verifiquen ustedes ahí, capítulo 17 del libro del Apocalipsis. No vamos a entrar en todos los detalles, sin embargo, tenemos en el internet bastante información acerca de este libro que ustedes pueden mirar absolutamente gratis y podrán ver cómo Dios había predicho que Roma, que está asentada sobre 7 colinas que no hacían más que designar el futuro de este imperio, y Dios permitió que estuviera elevada sobre 7 colinas porque una colina en profecía significa un reino y había de ser restaurada 7 veces. Ahora bien, amigos míos, antes de continuar les queremos ofrecer absolutamente gratis a ustedes el curso bíblico por correspondencia del mundo de mañana, mis queridos amigos. 24 lecciones que les enviaremos paulatinamente para que ustedes se informen y vean que la Biblia se interpreta a sí misma y no somos nosotros los que tratamos de forzar ningún concepto en sus mentes, sino que ustedes mismos hallarán las respuestas en el curso bíblico de El Mundo de Mañana, absolutamente gratis para los que lo soliciten a la dirección y al teléfono que se anunciarán a continuación, mis queridos amigos. Y también les ofrecemos la revista El Mundo de Mañana. Aquí tenemos el futuro de Jerusalén. Se los podemos declarar de antemano lo que el mundo se pregunta: ¿qué va a ocurrir con esta ciudad que se convierte en uno de los puntos más codiciados sobre la faz de la tierra? Les podemos decir con absoluta certeza cuál será el fin, mis queridos amigos, y cuál será el futuro, el fin de la historia humana y el futuro glorioso que le espera a esta ciudad. También tenemos muchas otras de estas revistas que les enviaremos absolutamente gratis, mis queridos amigos. El Mundo de Mañana, para ustedes absolutamente gratis. Con todo cariño les pedimos que lo soliciten a la dirección y al teléfono que tendrán anunciados a continuación. Entre tanto, haremos una pequeña pausa y luego continuaremos con este panorama profético, mis queridos amigos. Queridos amigos, vamos a continuar entonces con esta presentación panorámica de la historia y por medio de la profecía que Dios, el único que nos puede predecir el futuro, nos declara en qué va a terminar todo esto, mis queridos amigos. Una vez más, lo que vemos hoy en el Medio Oriente no más que el preludio del último capítulo de la historia en la cual el ser humano ha decidido por su propia cuenta su destino y ha resultado en guerras y en conflictos continuos desde los albores de la historia hasta ahora, mis queridos amigos. Se acercan tiempos mejores. Veamos entonces cómo este conflicto norte-sur se ha repetido a lo largo de la historia. El capítulo 11 del libro de Daniel nos describe de manera absolutamente asombrosa todos los conflictos que hubo entre el sur Ptolomeo después de la muerte de Alejandro Magno y el norte Seleucida. Seleuco era general de Alejandro, que se quedó con la parte norte, y Ptolomeo con la parte sur. Sin embargo, después la parte norte fue invadida por Roma y finalmente Roma, al igual que todos los imperios que la precedieron, invadió a Egipto y se apoderó de Egipto. Y hoy estamos viendo el preludio de cómo se va a repetir lo mismo en nuestros días. Mis queridos amigos, no hay ninguna otra fuente de información donde ustedes puedan encontrar el panorama que aquí les presentamos. En el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, del cual ustedes encontrarán en el internet, en nuestro sitio mundomanana.org, encontrarán bastante información al respecto. Ustedes
Aquí no tengo tiempo de declararles con todos los detalles la lógica de la conclusión que les digo de que Roma habría de ser restaurada 7 veces. Ahora, es muy fácil de verificar. Miren nomás la historia. Pero Dios, antes de que fuera restaurada por primera vez, Dios lo predijo por medio del apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando Dios le reveló el libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. En Apocalipsis capítulo 17 y versículo 9, vemos cómo Dios predijo las 7 restauraciones del Imperio Romano. Cuando Juan escribió, ni siquiera había caído todavía la primera vez. Juan escribió en el primer siglo y Roma perduró hasta el año 476, cuando fue por primera vez saqueada e invadida por los bárbaros, mis queridos amigos. Pero Roma habría de ser restaurada. Dios la describió como una bestia con una herida mortal que fue sanada. Ninguno de los imperios anteriores fue restaurado. El imperio asirio de aquella época no fue restaurado, aunque después lo vemos resucitado por medio del Sacro Imperio Romano Germánico. Los asirios de la antigüedad son los alemanes de la época actual y se los podemos demostrar. Si quieren información al respecto, se las enviaremos absolutamente gratis. Tenemos artículos que explican las migraciones de los antiguos asirios hacia Europa Central, mis queridos amigos, por el Asia Menor y la parte del Cáucaso. Así es, mis queridos amigos, asombroso como parece, las naciones de hoy no son más que los descendientes de las naciones de la antigüedad. Por eso, por medio de la Biblia, podemos identificar a los pueblos, entender su carácter y entender su destino profético que Dios les asignó. Mis queridos amigos, únicamente los que respetan esta palabra pueden entender estas cosas. Y en este programa ustedes van a escuchar lo que en ningún otro lugar van a escuchar, mis queridos amigos. Y como les digo una vez más, absolutamente gratis. No tenemos nada que venderles, sino mucho que ofrecerles con todo cariño, una luz de esperanza para el futuro. Veamos entonces cómo Dios había descrito el Imperio Romano como una bestia con una herida mortal. En el capítulo 13 y versículo 3 del Apocalipsis, 13:3. Y como les digo, pueden encontrar en el internet, en mundomanana.org, información detallada al respecto. Aquí nomás que les doy los puntos claves para poderles presentar el panorama profético que les queremos presentar en este programa. Capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué pasa, mis queridos amigos? Había 7 cabezas que eran las 4 de los 4 generales de Alejandro Magno. Una que era una cabeza de león que representaba a Babilonia y la otra una cabeza de oso que representaba el imperio medo-persa. 7 cabezas más la cabeza del imperio romano. Es asombroso cómo es de fácil entender la profecía respetando la historia, mis queridos amigos. Asombroso. Y el Imperio Romano fue el único representado por esa cabeza que no se describe, pero era la peor de todas, con dientes de hierro y uñas de bronce, que habría de ser restaurada 7 veces. En el capítulo 17 del libro del Apocalipsis tenemos una visión de conjunto que nos presenta Dios. Capítulo 17 y versículo 9. Del libro del Apocalipsis. Una vez más, encontrarán mayores detalles en nuestra página de internet absolutamente gratis, mundomanana.org. Capítulo 17, versículo 9 del libro del Apocalipsis. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y en todas las márgenes de las Biblias de los que tienen honradez académica, amigos míos, aparece Roma. Roma, edificada sobre 7 colinas, era el símbolo de su destino, que había de ser restaurada 7 veces, mis queridos amigos. Y ya ha habido 6 restauraciones. La primera restauración de Roma ocurrió en el año 554 bajo Justiniano. Verifíquenlo en cualquier libro de historia. Primera restauración. Segunda restauración bajo Carlomagno en el año 800, cuando fue coronado en Roma, mis queridos amigos, como emperador del Imperio Romano. La tercera restauración por medio de Otón I el Grande, el primer emperador germánico que fue coronado en el año 962, mis queridos amigos. Y a partir de entonces ese imperio, que era una restauración del antiguo Imperio Romano, se empezó a llamar el Sacro Imperio Romano Germánico, porque estaba el aspecto sacro, estaba en alianza con la iglesia, mis queridos amigos. Romano, porque era una restauración del Imperio Romano, pero gracias al poderío germánico, mis queridos amigos, Sacro Imperio Romano Germánico. Muy bien, después de Otón, sabemos que la siguiente dinastía que rigió los destinos de la cuarta restauración del Imperio Romano fue la dinastía de los Habsburgo, de los cuales el más destacado fue Carlos V de Habsburgo, que reinó desde España. En el año 1530 fue coronado en Bolonia, mis queridos amigos, Italia,
pero gobernó desde España casi toda Alemania, Austria, Holanda, Bélgica y todo Latinoamérica, mis queridos amigos. Y esa historia se va a repetir. Por asombroso que les parezca, amigos míos, la próxima y última restauración de Roma tendrá bajo su dominio, por lo menos con un control económico absoluto, todas las regiones que antes fueron dominadas por Carlos V. Mis queridos amigos, la historia se repite. Después, la quinta restauración del Imperio Romano se llevó a cabo en 1804 con Napoleón Bonaparte, cuando hizo venir el Papa a París y le quitó la corona de sus manos y se la puso él mismo en el año de 1804. Su imperio duró hasta 1814, mis queridos amigos, y a partir de entonces desapareció de la escena del mundo el Imperio Romano por una época hasta que fue restaurado en el año de 1936, cuando Mussolini declaró el 9 de mayo de 1936 que Roma y su imperio habían sido restaurados sobre las colinas predestinadas de Roma. Y era la sexta restauración del Imperio Romano. Por eso les digo, aquí les podemos dar a ustedes la historia por adelantado. Eso no se va a seguir repitiendo para siempre. No falta sino una sola restauración del Imperio Romano. Y Mussolini en 1935 invadió a Etiopía, atacó a Etiopía, mis queridos amigos, que había sido antes una colonia italiana, y luego se apoderó de Eritrea, sometió a la Somalia italiana, sometió a Libia y sometió a Albania y declaró la sexta restauración del Imperio Romano, que luego se alió con Adolfo Hitler para formar el eje que le dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la clave que hay para entender cómo va a terminar esta serie de conflictos entre el norte europeo y el sur, dirigido principalmente por Egipto, mis queridos amigos, que hoy es la nación más poderosa del Medio Oriente. Ahora no tiene petróleo, pero tiene reservas de oro, y tiene Arabia Saudita a su lado, mis queridos amigos, y tiene armamento americano desde el Tratado de Paz que se llevó a cabo en Camp David entre Menachem Begin y Anwar el-Sadat con el presidente Jimmy Carter. Y desde entonces Egipto ha recibido grandes cantidades de armamento americano, mis queridos amigos, y hoy tiene sus generales entrenados en West Point, la academia militar más famosa del mundo. Y Egipto, amigos míos, actualmente va a surgir como el gran líder del África del Norte y parte del Medio Oriente, mis queridos amigos, tal como estaba descrito en las profecías. Entonces, esto que estamos viendo ahora en ebullición no es sino el preludio de lo que estamos a punto de presenciar, mis amigos míos, el surgimiento de un poderío en el sur, para repetir una vez más la historia. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente: en la sexta restauración del Imperio Romano, por ejemplo, en la quinta, que fue Napoleón se apoderó de Egipto, pero en la sexta restauración del Imperio Romano, Egipto escapó de las manos del Imperio Romano, mis queridos amigos. Rommel, al frente del Africa Corps, estuvo a punto de tomarse a Egipto, pero fue detenido por las huestes británicas al mando del mariscal Montgomery en la batalla de El Alamein, mis queridos amigos. Y Egipto escapó a la sexta restauración de Roma, que no había escapado a todos los otros imperios que habían existido antes y al mismo imperio romano, como les expliqué. César Augusto, después de la batalla de Accio, se apoderó de Egipto, mis queridos amigos, y las sucesivas restauraciones de Roma, muchas de ellas dominaron a Egipto. Sin embargo, la sexta no lo logró dominar, gracias al hecho de que los británicos fueron capaces de rechazar el ataque del mariscal Rommel, y Egipto escapó. Ahora tenemos aquí la escena final que se está preparando ahora en el capítulo 11 del libro de Daniel, donde vemos descrito con gran detalle estos conflictos entre el norte y el sur, mis queridos amigos, y quiero que vayan allá por un momento y les voy a señalar cómo entendemos que la séptima y última restauración del Imperio Romano va a ser la última y va a ser el principio del fin de todos los conflictos humanos y de los conflictos entre el norte y el sur. Ahora veremos que cuando termine el conflicto entre el norte y el sur, entre Europa y Egipto, Europa restaurada como la última restauración, la séptima del Imperio Romano, Egipto no va a escapar. Y luego, una vez que Egipto sea dominado, el conflicto se va a convertir entre el occidente y el oriente, mis queridos amigos. Estamos a punto de ver esto perfilándose en la historia. ¿Por qué creen ustedes que la China ha llegado a tener tal
posición destacada en la economía y actualmente poco a poco en el aspecto de potencia militar en el mundo, y está aliada con Rusia y tienen grandes reservas petrolíferas y tienen grandes arsenales nucleares, mis queridos amigos. Todo eso está para que se lleve a cabo el último capítulo de la historia en que el ser humano ha decidido los destinos sobre la faz de la tierra, y que va a ser el preámbulo del retorno de Jesucristo a impedir que el ser humano se destruya a sí mismo, y que únicamente cuando haya aprendido las lecciones que Dios quiere que haya aprendido a lo largo de 6.000 años de historia, cuando regrese Jesucristo, finalmente el ser humano va a conocer la paz que por sí mismo jamás fue capaz de instaurar sobre la faz de la tierra. En el capítulo 11 y versículo 40 del libro de Daniel, vamos a leer lo siguiente. Capítulo 11, versículo 40, aquí culmina los conflictos entre el norte y el sur, entre el sur y el norte, y es el preámbulo del conflicto entre Occidente y Oriente, y luego la respuesta entre Oriente y Occidente, mis queridos amigos, que es la que viene a ser inmediatamente antes del retorno de Jesucristo a la tierra, cuando suene la séptima trompeta, y podemos ver el fin de tanto conflicto a lo largo de la historia humana. Capítulo 11 de Daniel, versículo 40, dice, pero al cabo del tiempo, el cabo del tiempo es cuando Roma sea restaurada por última vez, y cuando surge en Egipto un líder que va a reunir toda la energía que ahora está en el África del Norte y en el Medio Oriente, y va a haber un conflicto entre los dos. Al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, aquí se refiere al rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo. O sea, va a ser un ataque blitzkrieg, relámpago, mis queridos amigos, como una tempestad con fuerza aérea. Gente de a caballo es artillería. Una versión moderna fueron los Panzer, que no se pudieron tomar a Egipto durante la Segunda Guerra Mundial, pero que en inicio de la próxima guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial, se van a tomar a Egipto, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, como todas las potencias a lo largo de la historia, entran por la tierra santa, mis queridos amigos. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, o sea, Jordania, cuya capital es Amán, que lleva el nombre de su progenitor hasta el día de hoy, también va a escapar, y extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Escapó la sexta restauración, no va a escapar la séptima restauración, mis queridos amigos, y se apoderará de los tesoros de oro y plata de Egipto. Acaban de descubrir la mina de Faraón, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Como les dije, esos países hoy en día no saben dónde va a culminar este conflicto, y van a seguir, se van a aliar con el imperio del norte, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Una amenaza que viene del oriente, amigos míos, de la China y de Rusia, es el último bastión que le falta a la séptima restauración de Roma para dominar el mundo, y se va a instaurar, como dice en el versículo 45, pondrá su sede entre los mares, en el monte santo, o sea, en Jerusalén se instaurará el poder supremo, mis queridos amigos, de la séptima y última restauración del Imperio Romano. Asombroso, va a ser la última. Tenemos esperanza después de esta serie de conflictos norte-sur, sur-norte, oriente, occidente, occidente-oriente. Vendrá, mis queridos amigos, una paz mundial de 1000 años, instaurada por el Rey de Reyes, y es lo que les queremos anunciar en este programa, mis queridos amigos, El Mundo de Mañana. Para recibir esta oferta gratuita, visítenos en mundomañana.com, donde podrá encontrar más programas relevantes y obtener material gratuito de vital interés. Además, puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla.